Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Estoy en Río de Janeiro, donde acaba de suceder la primera vuelta de las elecciones brasileñas y está empezando la campaña. Hoy comienza oficialmente la campaña para la segunda vuelta. Aquí hay dos temas: los resultados de la primera y el arraigo del bolsonarismo en la sociedad brasileña, que es algo que me parece innegable. Sostengo que las nuevas derechas o la ultraderecha, no me gusta el concepto de fascismo, porque es más un adjetivo que un análisis de la realidad. Estas nuevas derechas, esta ultraderecha, llegó para quedarse, ha arraigado profundamente en nuestras sociedades. Y ese arraigo no es cuestión de un día, ni de dos, ni de un periodo electoral. Puede desaparecer Bolsonaro, pero el bolsonarismo va a permanecer. ¿Y cuál es la base social del bolsonarismo? Bueno, una parte son el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de la policía militar, de los diversos aparatos militares, pero también de otros sectores del Estado, funcionarios, aparato judicial, también sectores amplios de las clases medias que no quieren ser visualizados o que no quieren ver pobres cerca de ellos. Hay un odio a los pobres, un rechazo a los pobres. Por un lado, si vamos a profundizar el análisis muy brevemente, diría que en este momento la crisis del sistema mundo, la crisis civilizatoria en curso, genera ansiedad, genera incertidumbre y por lo tanto búsquedas de certezas, ¿verdad? Y la derecha ofrece certezas. Esta ultraderecha plantea simplistamente, mentirosamente, una serie de elementos que me parece que son bien importantes para comprender estas nuevas realidades. Entonces creo que es necesario mirar el panorama del mundo, pero también mirar el panorama de cada lugar, de cada sociedad, ¿verdad? El bolsonarismo como el uribismo, ¿verdad? Hay un diálogo bolsonarismo-uribismo, ¿verdad? Ha logrado interpelar a problemas centrales de la sociedad, como la seguridad, como el rechazo a ciertos comportamientos que uno defiende, pero que muchas personas no los entienden, ¿verdad? El lenguaje inclusivo, la elección de la sexualidad, LGTBQ+, ¿verdad? Pero bueno, hay sectores de la sociedad que no lo entienden y que además no aceptan que se les imponga, cosa que ya lo entiendo un poco más, ¿verdad? Entonces hay una serie de cambios en nuestras sociedades y en el caso concreto de Brasil hay además un abandono por parte de las izquierdas y de los movimientos de aquellos espacios en donde se producen y se reproducen comportamientos ultraderechistas, ¿verdad? Comportamientos de claro signo conservador y retrógrado. Entonces, aquí hay un abandono por parte de las comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación de amplios espacios de la sociedad. Hay un abandono de la izquierda en general y de los movimientos sociales de la idea de conflicto, de la idea de que hay que hacer cambios estructurales para transformar las cosas. Brasil en ese sentido no es Colombia. Colombia está en los primeros meses, semanas de un gobierno progresista. Aquí hubo 4 periodos, 3 y medio de gobiernos progresistas, 14 años, y por lo tanto hubo una experiencia determinada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no quiero comparar, así como digo que el uribismo y el bolsonarismo tienen aspectos en común, Colombia y Brasil viven momentos totalmente diversos, ¿verdad? Bueno, y ese es el panorama de la primera vuelta. Bolsonaro sacó muchos más votos de los que se pensaba. Las encuestas le daban como máximo 35-36%, sacó 43, 8 puntos más de lo que se le daba, y hay un voto oculto a favor de Bolsonaro que hace que pensar a muchos que en la segunda vuelta las fuerzas pueden estar empatadas. Insisto, el bolsonarismo llegó para quedarse. La ultraderecha arraigó, y este podría ser el título también de esta columna, arraigó, se enraizó en nuestras sociedades. Y eso hay que entenderlo antes que condenarlo. Y ahora la segunda vuelta. Bueno, para la segunda vuelta cada uno mueve sus fichas
Las fichas que mueve Bolsonaro son los gobernadores que han sido reelectos, que la mayoría son de su corriente política. El Parlamento, donde tiene mayoría aparentemente, sobre todo en el Senado, la ultraderecha y sus aliados, ¿verdad? Porque no es solo la ultraderecha. El partido de Bolsonaro, el Partido Liberal, es el partido que obtuvo más diputados, 99, casi 20 más, 19 más que la alianza de Lula, porque Lula fue aliado con el Partido Comunista y el Partido Verde, pero el PT solo sacó 68 diputados, ¿verdad? O sea, 30 menos que Bolsonaro, en un parlamento de 513, ¿verdad? Diputados. Entonces, las fuerzas de la institucionalidad, gobernadores, parlamento, juegan a favor de Bolsonaro y los está movilizando. Lula tejió alianzas con el sistema político, y esto es su punto fuerte, pero también su debilidad. El expresidente Fernando Henrique Cardoso, otros políticos muy destacados del país, como José Serra, muchos de ellos de la socialdemocracia brasileña, que es una fuerza neoliberal, y Lula ya ha dicho que va a gobernar con ellos. Entonces creo que aquí hay dos lecturas posibles. Bueno, debe haber muchas más, pero a mí se me ocurren dos en este momento. Una, creo que el favorito para ganar la segunda vuelta es Lula. Dos, creo que puede haber sorpresas y que puede no ganar Lula, puede ganar Bolsonaro. Entonces tenemos varias incógnitas. La definición de las fuerzas políticas más conocidas de Brasil y de los políticos más conocidos a favor de Lula, ¿lo favorece o no lo favorece? Primera cuestión. Segunda, ¿hay un voto oculto que se mantiene en la segunda vuelta? ¿O ese 43% de Bolsonaro es un poco su techo o cerca de ahí? No lo sabremos porque es un voto oculto, precisamente. Tercero, ¿cómo van a jugar las Fuerzas Armadas, que son un fiel fundamental de la balanza, cuando se dice que Bolsonaro, si el resultado de la segunda vuelta sería ajustado, ganaría Lula, pero por un par de puntos, que creo que es lo más acertado, lo más cercano a la realidad? ¿Qué pasaría si el resultado fuera ajustado y Bolsonaro no lo reconoce? Bueno, esas son dudas que tenemos y que solamente el tiempo las va a discernir. Finalmente quiero decir que en Brasil no hay el menor clima electoral, acá no se nota que hay campaña electoral, no lo hubo en la primera vuelta, donde estaba yo en San Pablo, no lo hay en la segunda vuelta, y sí hay en muchos barrios muchas banderas de Brasil que son bolsonaristas. Yo veo más publicidad en la calle, no en los medios, en la calle, por Bolsonaro que por Lula. Incluso en favelas que estuve ayer hay más publicidad de Bolsonaro que de Lula. Pero bueno, todavía es una incógnita. Insisto, creo que va a ganar Lula, pero todavía las cosas no están claras. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual.